Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la polarización social o política, como la quiera usted ver, en México. Hablemos pues entonces de este tema. Hay factores que son coadyuvantes, es decir, que impulsan, permiten o de algún modo favorecen el que se den estas situaciones de la polarización social, política, económica. En este caso, tendríamos que hablar en primer término de la inestabilidad económica. Esto es un análisis correlativo a una cuestión que se da al interior de las empresas, pero que podemos extrapolar a la situación de la sociedad en general y que conlleva en sí misma un punto de análisis para poder solventar este problema. La inestabilidad económica es desde luego uno de los factores que hacen que las personas estén menos dispuestas a escuchar las razones y a contraponerse entre sí para imponer cada una su propio punto de vista. Entonces, de lo que se trata es de darle, ya sea que se trate de una empresa, a los empleados la seguridad no solo de que la empresa está bien, sino de que su trabajo está bien, su empleo y su ingreso está garantizado. Y no, como sucede en algunos negocios, en que llega la semana, la quincena o el periodo que tengan pactado para el pago de los salarios y resulta que no está disponible y los empleados pasan 2, 3, 4 días sin que reciban su justo pago, y eso genera problemas tanto para el trabajador en su vida particular como para la empresa en el desarrollo y desempeño de sus actividades, no solo por parte del empleado, sino en general el servicio o producto que esté realizando. Otro asunto que se debe ver es la desigualdad creciente. Mientras más distantes sean los puestos las personas que interactúan, pues más difícil va a ser llegar a acuerdos. La polarización va a ser mayor acorde a la distancia, es absolutamente mayor mientras más grande sea la distancia económica, la distancia de cargos, los intereses de cada uno van a ser distintos y obviamente no van a concordar. Esto nos recuerda mucho la cuestión de la distancia que hay entre pobres, clase media, ricos y élites, que nos lleva a pensar precisamente que unos no son nosotros, pero mientras más próximos estén, por ejemplo, los ricos de las élites, pues los intereses obviamente van a ser compartidos algunos, mientras que difícilmente los intereses de los pobres van a coincidir con los de los ricos o los de las élites. No así se supondría, hasta al menos eso es lo que la teoría social nos dice. Habría un mayor acercamiento entre las clases pobres y las clases medias. Sin embargo, la articulación es mucho más amplia en la sociedad, debido a que no hay una sola clase media o una sociedad media compacta, sino diversas situaciones en cada núcleo social que hacen que estén más o menos próximos hacia las clases pobres o hacia los ricos. En una sociedad como la mexicana, donde las desigualdades se fueron incrementando precisamente, por un lado, por la apropiación de la riqueza por parte de las élites y por el otro, por el exagerado aprovechamiento que realizaron precisamente las clases ricas y las clases medias, ya sea de manera legal o ilegal, pero definitivamente a los pobres simplemente les quedó seguir siendo pobres o peor aún, irse a la pobreza extrema. Y ese es el punto en que se recibe, por ejemplo, la actual administración, donde hay un distanciamiento entre las clases sociales y el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba empeñado en saquear al país, en aprovecharse de la riqueza ellos mismos, ya sea en su carácter de empresarios o como funcionarios o políticos. Todos ellos conformando nuevas clases medias, nuevas clases ricas e incluso algunos de ellos incorporándose a las élites del país. Otro asunto que viene a ser un factor coadyuvante es también la pérdida de la confianza
derivado de lo antes dicho, la inestabilidad económica, la desigualdad creciente, difícilmente alguien va a creer, alguien va a confiar en el otro, porque todo el mundo trata en este mundo capitalista, individualista, pues de sacar el mayor provecho para sí mismo o para su familia. Y en este sentido, o para su empresa, en contradicción con lo que pueda ser positivo para 2 o 3 empresas, sino solo piensa en la mía, solo pienso en mi persona, solo pienso en mi familia. Y en este sentido se pierde la confianza en que un trabajo en equipo, un trabajo conjunto pueda dar mejores resultados, cosa que sin embargo aparentemente se daba entre las élites políticas y económicas por separado y luego en conjunto por separado entre los partidos políticos por un lado, que se unen precisamente para poder realizar una mayor extracción de riqueza a su favor, y entre los empresarios que igualmente buscan dejar en la inopia a las clases trabajadoras. Luego, la unión de ambos grupos elitistas, como son los políticos y los empresarios de alto nivel, pues devino en una debacle total para las clases pobres, para las clases medias. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, se ha tratado precisamente de quitar todo esto. Y la manera de hacerlo, pues es viendo cuál era la situación real. Para poder hacer el análisis de esto, se tiene actualmente herramientas como el Big Data, a través de los sistemas de cómputo, a través de lo que son la recopilación de datos, a través mediante ya sea los teléfonos celulares o las computadoras, no solo individuales, sino de los diferentes centros de trabajo y centros de gobierno, de tal manera que se pueden tener indicadores muy precisos, aunque también desde luego está la manera clásica de ver cuáles son los indicadores ambientales, sociales y de buen gobierno con los que se cuenta para sacar adelante una situación como es la polarización que se vive en México. Sin embargo, todo esto no ayuda a entender el impacto de la polarización social. ¿Es algo positivo o es algo negativo? Todo el mundo lo vemos como algo negativo, sin embargo no tendría por qué serlo así. De inicio, para las empresas, y visto desde el punto de vista negativo, o desde el punto de vista del país, del gobierno, de la sociedad, pues van a tener que superar grandes obstáculos como son la falta de implicación con el propósito por parte de los empleados o los funcionarios o los ciudadanos. Es decir, la gente no se involucra, no se compromete para sacar adelante el negocio, para sacar adelante la oficina de gobierno en la que trabaja y el ciudadano en general, para cumplir con las normas que le establece el hecho de vivir en una sociedad. Otro punto que hay que ver es la dificultad de cuantificar ese impacto. Definitivamente no sabemos realmente cómo esta polarización social está impactando actualmente el país, o lo impactó en su momento cuando estaba vigente un gobierno neoliberal. Los riesgos, como tercer punto, que suponen operar en una sociedad escéptica y desconfiada. Difícilmente se pueden realizar los mejores esfuerzos de conjunto en una sociedad que no cree en sus empresarios, no cree en su clase política, no cree en su equipo de fútbol ya. Entonces, la sociedad está descompuesta en ese sentido. La disparidad, la polarización es tan alta que ya no hay condiciones de confiabilidad para salir adelante en la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay ciertas condiciones macro, por ejemplo, para modificar un estado de polarización, que podría ser uno, para la estabilidad, pues en el ámbito económico, como hemos visto inicialmente, pues tendrá que verse el tipo de cambio, la inflación, el clima de inversión, la deuda externa e interna, que cada uno de estos puntos realmente es muy complejo, a su vez que se divide en varios subtemas y que no tendremos la oportunidad de verlos ahora. En respecto al punto número 2, para generar igualdad, pues hay que ver qué programas sociales son los mejores, cuáles son los planes de salud efectivos, cuáles son los programas educativos que se necesitan y requieren en la sociedad, no solo para el desarrollo individual o de las familias, sino también para el desarrollo de los sectores productivos. No se puede educar igual que se hacía en la Edad Media, se tiene que educar para el siglo XXI con las tecnologías a la mano,
porque de otra manera nos quedaremos más rezagados como se sucedió en el pasado. Hay que ver también cuáles son las políticas de empleo, cómo se fomentan, cómo se crean, cómo se desarrollan, cuáles son los incentivos, no solo para los empresarios o para el sector público, sino también para los trabajadores en una y otra rama. De otra manera, pues no tendremos ese incentivo para que el individuo se incorpore, ya sea al sector público o privado, de una manera más productiva. Tiene que verse también la cuestión de las políticas salariales, que son uno de los importantes factores, pero no necesariamente más importante, y sin embargo, que en los últimos 30 o 40 años, pues se vino abajo por completo, dando al traste con las posibilidades de una mejora económica y social para millones de mexicanos. También, desde luego, habría que ver las opciones de vivienda, el acceso al calzado, a la vestimenta y una área muy importante y poco vista, que es el esparcimiento. El esparcimiento es absolutamente necesario y se dejó pues, a los grandes medios de comunicación, sobre todo la radio y primordialmente a la televisión, para llevar este esparcimiento a la mayoría, a las masas, sin darle la oportunidad de gozar de los espacios públicos referidos para ese esparcimiento. Para la mayoría estamos hablando, obviamente mucha gente sí tiene ese acceso, pero comparados con la gran masa son muy pocos. Hasta el esparcimiento se volvió elitista. Número 3, ¿cómo recuperar la confianza entonces? Pues bueno, evidentemente el diálogo es una de las propuestas presidenciales, pero en ese diálogo hay que escuchar no solo nuestras posiciones o las posiciones del otro, sino las contraposiciones dentro del sector oficial, dentro del sector empresarial, del sector obrero, etcétera. Todos tienen algo que decir y hay que escucharnos unos a otros y de ahí empezar a negociar. Pero no todo va a concluir en la negociación y el diálogo. Tienen que llevarse a acciones efectivas que permitan sacar adelante todo aquello que se ha puesto sobre la mesa a través de la palabra. Y esa manera de hacerlo es a través de las acciones que van a conducir necesariamente a una mejora de la democracia y, en caso de no llegar a acuerdos, a un deterioro de esta. Pero si llegamos a un buen acuerdo, tendremos paz social, paz, armonía para poder desarrollarnos todos y en consecuencia habrá progreso generalizado, no solo para las élites, como sucedió en los últimos 30 o 40 años, sino un progreso generalizado que alcance para los pobres, para las clases medias, para las clases ricas y para las élites también. De lo contrario, ¿qué va a suceder? Pues nos encaminaremos a la autocracia, a la guerra y el retroceso. O simplemente a un nuevo proceso que sería una cuestión decisiva, un cuento nunca acabar, en que jamás vamos a llegar a la cima, simplemente cuando estemos cerca vamos a volver a caer hasta el valle y luego vamos a intentar otra vez subir la cuesta y así infinitamente. Por eso es necesario el diálogo, por eso son necesarios los acuerdos, para poder llegar a una etapa ulterior, una etapa superior, una etapa mejor para todos los mexicanos. Es decir, y esta es mi conclusión, la polarización puede servir para impulsar el cambio y un cambio que sea un beneficio para la mayoría. Muchas gracias, es todo por hoy, los espero la próxima.